Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio. Bienvenidos a otro vídeo de taller de cerámica y en esta ocasión vamos a ver la base sedosa de arcilla que preparamos con carbonato de bario. A esta base la hemos llamado BSAC y lleva un 85% de arcilla blanca y un 15% de carbonato de bario. Vamos a ver lo que nos sale. Bueno, ahí tenemos las proporciones a las que coloreamos la base transparente con titanio con el color y estos fueron los resultados que nos dieron. La base ahora que vamos a utilizar es completamente diferente porque lo que vamos a hacer es usar la arcilla, rebajar el punto de fusión de la arcilla con carbonato de bario y lo único que vamos a usar es la misma proporción de colorante que usamos para colorear esa base. Pero vaya, va a ser una diferencia muy grande. Bueno, y la número 1 lleva un 1% de óxido de hierro, muy bonito. Ha dado, fíjate, parece un verde, así con pintitas. Recuerdo que esta mezcla no la pasé por el tamiz ni la molturé, porque me gusta a veces los efectos que da también. Pero fijaros cómo hemos rebajado, número 2, así, más cerquita. Hemos rebajado mucho el punto de fusión de la arcilla, convirtiéndola ya en un esmalte con el carbonato de bario. Número 3, ¡wow! Un negro. Esto es un negro ya muy bonito, muy bonito. La prueba número 4 lleva un 1% de manganeso. Apenas se aprecia el aporte de color que da, es muy parecido también al 1% de óxido de hierro, vira un poco más al marrón. En la segunda muestra ya llevamos un 3% de manganeso, muy bonito también se ve. Ahí ya como un amarillito crema. En el número 6, muestra número 6, tenemos un 6% de manganeso, va virando ya más a los anaranjados. Muy bonito también. Os voy a poner luego al final las dos pruebas para que veáis la diferencia de usar una base. O sea, lo único que estamos variando aquí son las cantidades de. O sea, lo que es la base. La proporción de color está siendo la misma. Entonces va a ser interesante también la comparativa. En la número 7 tenemos un 0,3% de cobre, que apenas se aprecia, por lo que puedo ver. Muy poquito, un 0,3% de cobre con esta base. Apenas se aprecia. En la número 8 llevamos ya a un 1%, que tampoco da una variación realmente significativa. Sin embargo, en la base cristalina sí que se apreciaba, pero con la base de arcilla apenas. Y en esta número 9 ya tenemos un 3% de cobre que ya sí que se empieza a notar. Como os digo, no estaba molturado tampoco, entonces hay zonas en las que se aprecia un poquito más el cambio de color, zonas en las que se aprecia menos. Bueno, en la número 10 tenemos un 2% de óxido de cobalto, que el cobalto pues siempre a poquito que le pongamos, la verdad, esta queda muy bonita. Este azul es muy bonito. Fijaros que es una base de arcilla con carbonato de bario y color. Muy económica para realizarla. Es muy bonito, parece es muy estable y como os digo, mi idea es hacer una gama de colores de la forma más económica que podamos. Así que estoy viendo que la arcilla con carbonato de bario me da un resultado muy interesante. Muy interesante, la verdad, como para aprovecharlo. En la número 11 tenemos un 0,5 ya de cobre, de cobalto, que ya se nos sube un poquito más de color. En la número 12 ya lo llevamos a un 1, que ya es un azul mucho más saturado. Bueno, lo que tengo que decir es que este esmalte al final está resultando, por lo que veo, también ser semitransparente. O sea que habría que, o bien se me ocurre opacificarlo, que también podría ser muy bonito, a lo mejor metiéndole a esta misma base un poquito de estaño, quedaría un resultado mucho más bonito que siendo solamente así la arcilla y el carbonato de bario. En la número 13 tenemos un níquel al 0,5%, que nos da un marroncito muy interesante. ¿Veis cómo transparenta? Se aprecia el color de la pasta detrás y es porque no llega a matificar los elementos que contiene la arcilla. En la número 14 tenemos un níquel al 1%, aquí ya está un poco más oscurito, nos sigue dando marrones. Si yo lo estoy comparando con la anterior, me acuerdo que nos dio un verde en la primera muestra, mirad, fijaros, con una base cristalina y con una base de arcilla, cómo cambia el mismo porcentaje de color. En la número 15 tenemos un níquel al 2%, que nos da otro marrón mucho más intenso, pero sigue siendo semitransparente.
La número 16 tenemos un cromo al 1% que se aprecia muy poquito, pero aquí ya nos va a dar verdes, fíjate. Yo creo que esta base ya sí que nos va a dar verdes, que andábamos diciendo, oye, ¿por qué el cromo no me da verdes? Efectivamente, esta base de arcilla sí que al 5% ya el cromo vira unos marrones verdosos, que esto ya es más común. Pero en la otra base nos había querido dar unos salmones virando a unos rosas de cromo muy interesantes también. Y en la última ya tenemos un cromo al 2%, que ya conseguimos pues un verde así poco feo. Os voy a poner las dos bases para que veáis la diferencia y pues para que veáis cómo se puede elaborar un esmalte con arcilla blanca y rebajándole un poquito el punto de fusión, pues eso, con carbonato de bario. Me gustaría hacerlo también, de pronto si le añadiera un poquito de esmalte también, le podría rebajar el punto de fusión, darle más brillo y eliminar ese burbujeo que le queda en la superficie. Mirad. Aquí tenemos las dos bases. Como os digo, esta de aquí es una base transparente al 90%, lleva un 10% de titanio también, que es por lo que salió tan bonita, claro. Aquí lo que me ha faltado es haberle aplicado entonces un 10% de titanio también para ver qué tal hubiera quedado. Pero bueno, esta es base transparente al 90% con un titanio al 10% y luego con el color. Esta es base de arcilla blanca con un 15% de carbonato de bario y no lleva el titanio. Sería interesante hacer una con titanio también y ver la diferencia luego también entre las tres. Bueno, amigos y amigas del canal de YouTube, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis visto también pues otra forma de realizar esmaltes también con arcilla blanca, carbonato de bario y el color. Es una base muy económica, me ha dado algunos resultados que son interesantes también. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, darle un like, por favor, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo, compartirlo si creéis que a otra persona también le puede gustar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!